Comunisur. Comunisur. Buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, compañeros y compañeras de la Patria Grande. Yo soy Percy Catari, les doy la bienvenida a esta edición de hoy, lunes 26 de junio del año 2023. A nuestros televidentes, INTV, la señal que integra Bolivia, la bienvenida también a nuestros radio escuchas a través de la 90.4 FM Radio TV La Voz. Transmitimos desde la sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, para todo el mundo, y darles la bienvenida a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Ya lo sabe, Bolivia, INTV Bolivia, en el Facebook, también nos pueden encontrar como Comunisur, Frente Comunicacional, por supuesto, nuestra página web oficial www.comunisur.info. Hoy tenemos una lectura muy rápida de la situación geopolítica en el continente nuestro americano. Para eso hemos invitado al profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pública de Nueva York. También es investigador del Consejo de Asuntos Hemisféricos y analista de Relaciones Internacionales. Me refiero al compañero Danny Shaw, espero que lo esté pronunciando bien. Le damos la bienvenida a este espacio. Profesor, compañero, buenas tardes, bienvenido a Comunisur, bienvenido a la Patria Grande. Muchísimas gracias, Carlos Ramiro, compañero, amigo. Desde aquí, desde Nueva York, estamos siguiendo muy de cerca la situación preocupante en el país vecino Perú, con el golpe que se produjo ahí en diciembre, y queremos solidarizarnos con todos los pueblos que están en lucha allá en su tierra. Sí, muchísimas gracias, profesor. Le habla Percy Catari. En efecto, soy peruano de nacimiento, limeño de corazón, pero también soy ciudadano de la Patria Grande, boliviano, peruano boliviano. En estos momentos estamos transmitiendo desde el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la televisión satelital Tupacatari, Canal 6, INTV, la señal que integra Bolivia. Queríamos saber cuál es la apreciación, la lectura que tiene usted sobre lo que viene sucediendo no solo en Perú. Primero vamos a hablar de lo que viene sucediendo en América Central, en América, nuestra Patria Grande. ¿Qué es lo que está sucediendo según la lectura de Danny Shaw en el continente americano? Sí, muy bien, Percy. Bueno, el imperio, ¿verdad? Los gringos por tanto tiempo han definido a Centroamérica y el Caribe y México y todo el hemisferio como su patio trasero. Pero a raíz de la Revolución Cubana en 1959, los cubanos probaron que no, que los pueblos latinoamericanos, los pueblos caribeños, se pueden parar de una forma digna, de una forma independiente. Después tenemos otros esfuerzos para hacer revoluciones, como en la República Dominicana en 1963, con la elección del profesor Juan Bosch, que viene siendo más o menos un Pedro Castillo dominicano de esa época. Ya eso tiene unos 60 años. Tuvimos también, por supuesto, la revolución triunfante en Nicaragua. El sandinismo triunfó en 1979. Y también se produjo una revolución en una isla pequeña que se llama Granada, una isla caribeña, no tan lejos de Venezuela, que tiene alrededor hoy de 100,000 habitantes. Los gringos vieron esos procesos de transformación social, porque en cada revolución se define por eso. ¿Quién está con el imperio y quién está contra el imperio? Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en Perú, con ese gobierno golpista que de verdad da vergüenza. Si Dina Boluarte de verdad fue del pueblo peruano, no estuviera reunidos ahora con Brian Nicholas, con el Departamento de Estado norteamericano y con el alto rango militar norteamericano también, ¿verdad? Entonces, después de esas 4
tres revoluciones principales que yo mencioné, los gringos se quedaron de ojo con mucho miedo. Y bueno, la pesadilla más grande para el imperio norteamericano, ellos dicen que son nuestro gobierno, pero nosotros como norteamericanos no reconocemos ni a Biden, ni a Trump, ni a Obama, ni a Bush, porque ellos son usurpadores del destino, no solamente latinoamericano, sino mundial. Nosotros queremos políticos, voceros y representantes y presidentes que representan a nosotros, al 99%, a la gran mayoría, ¿verdad? Bueno, en 1998, Hugo Chávez gana las elecciones en Venezuela y eso, la República Bolivariana de Venezuela, que se pronunció de una forma muy fuerte y patriótico contra la presencia gringa en su tierra, eso encabeza, eso desencadena todo un proceso que en inglés llamamos el pink tide, que sería como la marea rosa, pero que en español se conoce como las revoluciones bolivarianas, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que nosotros vimos con la elección democrática del maestro Pedro Castillo, por la primera vez Perú se iba a integrar a estos procesos de descolonización económica, diplomática, militar. Por eso se asustaron, han estado vigilando todos los procesos desde Argentina a México. Ellos tienen preocupación con López Obrador. Ellos no están acostumbrados a alguien que tenga una voz soberana en el DF de México. Cada día están atacando y sancionando más a Nicaragua. No debemos de caer en esa guerra de información contra Nicaragua, tanto como la guerra comunicacional contra Cuba y contra Venezuela. Bueno, para comenzar, eso es un poco de la panorama en Sudamérica. Y entonces en cada capital de cada país, sea Santiago de Chile, sea Lima, sea La Paz, sea Buenos Aires, sea Managua, ¿verdad? Se disputa entonces un nuevo camino de liberación nacional, liberación de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los oprimidos del mundo, los wretched of the earth, como decía Frantz Fanon, los miserables de la tierra, entre comillas, ¿verdad? Ellos están de un lado y del otro lado está la aristocracia, están los oligarcas, los que ahora se han adueñado del destino peruano de nuevo, pero sabemos que ahora vienen grandes protestas, viene la toma de Lima. Entonces, bueno, creo que el pueblo peruano está dando una lección para el mundo de lo que es resistencia, a pesar de haber ya perdido cuántos de sus hijas y sus hijos, ya van por encima de 70 los asesinados, nada más por decir que ellos quieren su presidente de retorno y ellos no quieren otro gobierno fujimorista, fascista y usurpador. Entonces, Percy, para comenzar, esa es la visión que tenemos aquí desde Nueva York, los que somos antiimperialistas. Bien, compañero Dani, gustoso de tenerlo en el programa. Hay un ingrediente o un pretexto que utiliza Estados Unidos en esta parte del mundo, en el continente americano, que es la lucha contra la droga. Curiosamente, el país con más altos índices de consumo de droga, donde hay mucha drogadicción, por cierto, bastante drogadicción. Un país tan hipócrita que sobre pretexto de la lucha contra la droga viene a estos territorios a invadir. Sabemos que la DEA tiene su propia agenda. Felizmente en un momento de Bolivia fueron expulsados, pero ¿cuál sería la opinión de Danny Shaw desde la geopolítica? ¿Cómo es que utiliza Estados Unidos estos instrumentos para invadir y para pisotear la soberanía de algunos países que lo permiten? Es una muy buena pregunta, Percy. Gracias por esa pregunta. Es una hipocresía grandísima. Aquí la adicción a las drogas y al alcohol es fuertísimo.
el presidente Biden, que de nuevo no es nuestro presidente, pero es el actual que tenemos, él explicó recientemente que hay por encima de 20 millones de norteamericanos que están en recuperación de drogas, que están en programas de recuperación. Entonces, cuando yo hablo, no solamente hablo como académico, hablo también como un hijo de la clase obrera de mi país y de los sectores humildes. La cuestión de las drogas es algo que de verdad me llega por tantas amistades y familiares que hemos perdido, inclusive el 1 de mayo, que debemos estar en las calles celebrando en marchas para reconocer el Día Internacional del Día de los Obreros, ¿verdad? Yo perdí mi mejor amigo de mi infancia y de mi adolescencia por las drogas. Y yo tengo 45 años, o sea, hemos perdido demasiado de nuestras hermanas y hermanos. Entonces, esas cuestiones no solamente son históricas, sociológicas, son cuestiones también bastante personales, como explica Angela Davis, que para nosotros es un referente histórico de resistencia. Angela Davis viene siendo, no sé, una Bartolina Sisa contemporánea para nosotros aquí en las comunidades afrodescendientes, ¿verdad? Y Angela Davis explicaba que lo personal también es político, que lo personal también nos concientiza y nos impulsa a solidarizarnos con todos los olvidados y abusados del mundo, ¿verdad? Porque esa lucha nuestra contra la DEA, contra la CIA, contra la desigualdad, contra los vendidos peruanos y vendidos pues todavía en Bolivia, hay toda una clase de oligarcas descendientes de un fascismo europeo que ellos se quieren separar de Bolivia, pues ellos no quieren reconocer el mando y el liderazgo de lo que es la gran mayoría en Bolivia, que son los pueblos originarios. Y yo creo que todos nosotros en el mundo tenemos que agradecer al pueblo boliviano, al pueblo quechua, al pueblo aymara, a todos los pueblos originarios que han dado tantas lecciones de resistencia, de autodeterminación. Y me acuerdo bien el momento que el pueblo boliviano sacó a la DEA de su territorio nacional, y eso fue un triunfo no solamente para los bolivianos, sino para los pueblos del mundo, incluyendo al pueblo norteamericano, porque nosotros sabemos que la DEA es nada más retórica y propaganda, y bueno, son ellos mismos que muchas veces mueven las drogas, o si no, se hacen el loco y trabajando con sus contras como contrarrevolucionarios, y trabajando con otras entidades antipopulares, ellos han promovido y han traficado las drogas. Entonces nosotros aquí cuestionamos con su seguridad fronteriza, que es capaz de capturar a cualquier peruano o detener a cualquier mexicano o deportar a cualquier haitiano. ¿Cómo es que tantas drogas, tanta cocaína específicamente, cuando estamos hablando de los países del cono sur, ¿verdad? Pero no es la cocaína que está matándonos. Es una droga que se llama heroína, son opioides, y ahora hoy en día es fentanilo, que es un opioide artificial que se ha creado aquí mismo en los laboratorios. Pero ¿qué hacen los gringos para ya llegar, compañero Percy, a su pregunta, verdad? Los gringos necesitan enemigos como los pulmones humanos necesitan oxígeno. Entonces, en 1990, cuando se cae la Unión Soviética y ya no está ese cuco, esa amenaza, ese diablo, entre comillas, comunista, ellos tienen que buscar nuevos enemigos. Ahí fue que ellos inventaron prácticamente el terrorismo del Medio Oriente, y también se declararon contra las drogas, al mismo tiempo que aquí crean todas las condiciones socioeconómicas de depresión económica, bajo autoestima, falta de identidad. Entonces, Percy, de la misma forma que analizamos todas las balaceras masivas que vivimos aquí a diario,
Nada más en este año ya hemos vivido por encima de 200 balaceras. En inglés decimos random. Eso quiere decir que no hay motivación, no hay ninguna explicación. Son jóvenes, la mayoría blancos, anglosajones, con mucha ira y mucha furia, y a veces se matan con drogas y sobredosis, otras veces van con sus pistolas y sus ametralladoras. Aquí no hay control de eso. Si yo quisiera mañana puedo ir y comprar hasta 800 ametralladoras si tengo el dinero. Aquí no hay control para nada en la mayoría de los estados, específicamente los estados republicanos y conservadores. Para concluir con ese tema, que es un tema gigantesco, ¿verdad? Aquí tenemos una formulación que viene de las Panteras Negras. Las Panteras Negras eran los grandes revolucionarios en nuestra historia de los años 60 y 70, hasta que la misma CIA y el Estado norteamericano reprimió y acabó con ellos. Las Panteras Negras de autodefensa, que serían como los ronderos peruanos hoy, ¿verdad? Ellos plantearon que el capitalismo y las drogas equivale genocidio. Entonces nosotros aquí vivimos también una situación bastante parecida a lo que es un genocidio. El año pasado oficialmente perdimos por encima de 100,000 jóvenes a las sobredosis de drogas, pero yo creo y yo estimo como experto en ese tema de adicción que esa cifra fácilmente llega a 250,000 de norteamericanos que se mueren cada año, que son borrados de nuestra sociedad por drogas, por adicción. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque este sistema no nos satisface nuestras necesidades económicas y espirituales y ancestrales, etcétera, y caemos entonces en esa trampa de las drogas. Entonces, en breve, eso es mi punto de vista frente a esa pregunta tan importante que usted ha hecho. Sí, compañero Dani, hay un tema que has tocado y no quiero que pase desapercibido, y es esta hipocresía del imperio norteamericano al buscarse e inventarse enemigos para poder hacer de las suyas. Este tema del terrorismo biológico, que según algunas fuentes están denunciando que en el Perú Dina Boluarte y Alberto Tarola han negociado su impunidad con el gobierno de Estados Unidos a cambio de la construcción de 13 laboratorios de experimentos genéticos en el Perú, la mayoría de ellos en la selva peruana, en nuestro Amazonas. Podría ser, según los antecedentes que tiene Estados Unidos, después de lo que hicieron en Irak, en Libia, en Medio Oriente, en el África, con la aparición del SIDA, del ébola, podría ser un pretexto más de Estados Unidos, sediento de nuestros recursos naturales, para poder ingresar al Amazonas y pisotear la soberanía de todo un continente, esta nueva denuncia. ¿Cuál es la lectura de Danny Shaw sobre este tema? Muy bien, y es importante resaltar, Percy, que al mismo tiempo que están estableciendo estos laboratorios clandestinos en las selvas amazónicas, han hecho lo mismo en Ucrania. Y no es que nosotros tenemos todas las respuestas, estamos constantemente vigilando, observando, haciendo las mismas preguntas que ustedes están planteando, pero sí queda claro que ningún militar norteamericano tiene el derecho de pisar la tierra inca, la tierra quechua, la tierra peruana, y discúlpeme que no sé todas las naciones indígenas de Perú, pero pueden apreciar lo que quiero expresar, ¿verdad? En mi segundo idioma, que es el castellano. La llegada de 1,000 soldados extranjeros gringos al territorio peruano demuestra que ellos estaban maniobrando desde un comienzo. Desde que Perú libre en ese tiempo con Pedro Castillo tenía la posibilidad de ganar, ellos tenían muchísimo miedo. Entonces existe una guerra de narrativas. Vamos a recordar que la batalla de ideas es la batalla más importante.
muchos jóvenes de nuestra militancia, ¿verdad? Y en los años 60 y 70, los jóvenes que llegaban, donde los Young Lords y el movimiento indígena de aquí, que se llama The American Indian Movement, con Leonard Peltier, y muchos de esos jóvenes llegaban y entendían que se iban a armar con un fusil para ir contra los gringos y la supremacía blanca y la injusticia. Y los compañeros indígenas, los compañeros afrodescendientes dijeron, antes de amarnos con eso, tenemos que amarnos con eso. Y cada militante nuevo le dieron una pila de libros así para que se amaran de verdad. Entonces quiero comenzar por ahí, que es un momento de reflexión, de concientización, como dice el pueblo haitiano con su dirigencia, de sensibilización del pueblo. Porque a veces, como enseñaba el maestro Vladimir Lenin, a veces hay que tomar un paso hacia atrás para tomar 2 o 3 hacia adelante. Esa es la dialéctica de tantas luchas históricas para la autonomía de nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces hay una guerra de narrativas, ¿verdad? Los racistas en Lima, no solamente en Lima, pero están concentrados en Lima. La vieja clase oligarca, la burguesía, los ricos, los racistas, ¿verdad? Ahora mismo con su vocera como Dina Boluarte. Y mira la hipocresía, Perse, antes atacaban a Dina Boluarte, ahora de repente la palabra clave es impunidad. Ahora es amiga y vocera de los intereses gringos, precisamente por esa guerra de narrativas. Los racistas dicen que los indios no son inteligentes y que Pedro Castillo no se expresaba bien y lo atacaban por ahí, ¿verdad? De una forma muy racista. Pero su odio no tenía nada que ver con eso. El odio tenía con el desprecio histórico de quien es el protagonista de la historia y el futuro peruano, que son los pueblos originarios, los campesinos, los que están en las selvas, en las Amazonas, que están en la costa pacífica. Perú es uno de los países más ricos del mundo. ¿Cuántos recursos? Tiene un PIB grandísimo, ¿verdad? Si no me acuerdo mal, creo que está en el lugar 28 de los países económicamente hablando más ricos del mundo, pero me pueden corregir, ¿verdad? Y nosotros escuchamos, ¿verdad? La misma general Laura Richardson ha llegado hasta Perú y Argentina y ha dicho eso mismo. Se trata de intereses porque es el triángulo de litio y mira tan rápido que firmaron esos acuerdos económicos con el capital canadiense, con el capital estadounidense. Bueno, por eso fue el golpe. El golpe no tenía nada que ver con realmente eso de esas críticas racistas de Pedro Castillo. Los sectores vendepatrias de Lima habían definido que con Pedro Castillo, y vamos a recordar que comenzó a nombrar personas de verdad patrióticas, personas de verdad antiimperialistas con una gran conciencia para nombrar, para resaltar uno, Héctor Bejer, y discúlpeme si la pronuncia no está correcta, me pueden corregir en otra ocasión, pero ahí que está esa guerra de narrativas. La narrativa de los oligarcas, ¿verdad? Y lo que es la verdad, la narrativa del pueblo, la narrativa del presidente Pedro Castillo, que ha sido sujeto a cuánto aislamiento, cuánto desprecio, cuánto bullying, cuántos abusos, y hasta sus propios familiares. ¿Qué tiene que ver los hijos de la hija de Pedro Castillo con lo que es una lucha política, ¿no? Entonces se ha revelado, ¿verdad?, los verdaderos intereses de los norteamericanos que han estado atrás de ese golpe desde el principio. ¿Por qué? Para ya llegar a la importancia de estos laboratorios y su presencia militar en Perú, que debe de ser ilegal. ¿Y dónde están las Naciones Unidas? ¿Qué hace la OEA? Esos son organismos de los gringos, no son reales.
Aquí llamamos las Naciones Unidas la unidad de los opresores y los oprimidos. O sea, no tiene sentido. No tiene dientes, no hace nada para defender a quienes están supuestos a vender. O sea, como bien lo planteó en el 2006 Rafael Correa, si los gringos quieren abrir bases en Ecuador y Perú y Bolivia, pues los ecuatorianos tienen derecho de abrir sus bases militares en Miami. Y los peruanos deben venir aquí a Nueva York a abrir sus bases militares. Ahí es que está la hipocresía, ahí es que está el doble estándar. Entonces, como parte de ese proyecto militar y de inteligencia, los gringos siempre están experimentando con nuevos recursos, tanto que ellos han criticado, por ejemplo, a Irak o a Siria por esa cuestión de armas biológicas, cuando sabemos bien y tenemos todas las evidencias que la primera presencia militar en el mundo es el Imperio Norteamericano y ellos son los que más han empleado el uso de armas biológicas en todas sus guerras, en sus guerras contra Libia, Siria, el pueblo palestino, en su guerra contra Rusia, ahora en Ucrania. Entonces, por ahí parece que podemos entender por qué están poniendo estos laboratorios, todos que son ilegales y son un insulto a la dignidad peruana. Sí, compañero Dani, no solo es esto de las agresiones biológicas, sino también todo un sistemático entorpecimiento a los procesos históricos demandados por sus propios pueblos. En Colombia, por ejemplo, Gustavo Petro ha lanzado una advertencia sobre las protestas de miles de reservistas militares en su contra. Tenemos también lo que pasó en la asunción de mando del compañero en Brasil, Lula da Silva, lo que ha pasado en el Ecuador, lo que viene pasando en Centroamérica, la lucha por el agua en Paraguay. En realidad es consciente decir que América Latina está sufriendo una sistemática operación para entorpecer este tan anhelado proyecto de integración de los pueblos, así como lo anunciara Rafael Correa hace unos años. América Latina está sufriendo lo que se vendría a llamar ahora el Plan Cóndor 2.0. ¿Cuál es la lectura de Danny Shaw sobre estos acontecimientos que no pueden quedar de un lado lo que está pasando en América Latina en este momento? Sí, muy bien. No hay ninguna duda que el interés de los colonizadores, desde Pizarro y todos esos violadores que llegaron a colonizar, su interés siempre ha sido las grandes riquezas de Sudamérica. Cuando hablamos de las regiones más ricas del mundo, tenemos que comenzar con Rusia, que tiene muchísimo gas y petróleo, el Medio Oriente, por supuesto, el continente africano, que unos años atrás tenía el 33% de los minerales del mundo. Con tanto drenaje y robo, ya debe de ser un poco menos. Y por supuesto, entonces Sudamérica, que tiene grandes riquezas. Entonces el presidente nuestro, y digo nuestro porque Pedro Castillo no solamente hablaba para el campesino peruano y para el jornalero peruano, hablaba para todos los humildes del mundo. Y eso no quiere decir que Pedro Castillo fue perfecto. Nadie está diciendo que nadie es perfecto, sino que él transmitía un mensaje y un programa a favor de lo que es el 99% de la población peruana. Y por eso el golpe, ¿verdad? Por eso tantas amenazas de muerte contra Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia. Entonces, es el nuevo Plan Cóndor 2.0 que hoy en día lleva otro nombre, el lawfare. El lawfare es una combinación de la palabra law o ley en inglés con warfare o la guerra, porque han utilizado los procesos judiciales para satanizar a través de la prensa y después justificar a través de la prensa dominante, ¿verdad? Que es una prensa
vendida. Es una prensa que está 100% contra los intereses peruanos, ¿verdad? Y ahí tratan de justificar, en el caso de Rafael Correa, él sigue en el exilio. En el caso de otros grandes líderes de la Revolución Ciudadana, como Jorge Glass, que estuvo preso, otros estuvieron en el exilio. Por cuánto tiempo Lula estaba preso. Hay demasiados ejemplos de lawfare, ¿verdad? Porque en la historia de Perú, ustedes, el pueblo peruano, han tenido cuántos presidentes y cuántos dictadores. Y ningún venía de donde venía Pedro Castillo, de abajo, del seno de los pueblos originarios, de los intereses humildes. Por eso ese golpe contra él y por eso tanta violencia contra el pueblo peruano. Y aquí, tanto que los gringos hablan de derechos humanos en Ucrania y tanto que hablan de sus intereses humanitarios en el Medio Oriente, es pura propaganda, es una guerra propagandística. Y bueno, la importancia de Perú es que los gringos han perdido a Bolivia, ¿verdad? Vienen las elecciones ahora en octubre en Argentina. El escenario está bastante difícil con esa campaña de lawfare contra Cristina Kirchner de Fernández, contra el peronismo, ¿verdad? Chile, hay que analizar Chile, que es un caso con muchas paradojas. Gabriel Boric, en vez de solidarizarse con los pueblos originarios que son sus vecinos, él pasa más tiempo criticando a La Habana y criticando a Caracas que criticando al mismo imperio en Washington y en Miami. Entonces, Gabriel Boric, debemos de aprender mucho de él, porque los imperialistas, si no les va bien con un Bush, un rostro viejo, blanco, feo, a favor de la guerra, ¿qué van a hacer los gringos? Cuando digo los gringos, no me refiero a los gringos, nosotros los de abajo, me refiero al imperio. Los gringos pueden virar y van a ofrecer otro rostro como Barack Obama, que juega básquetbol, que es buen mozo, que es joven, que es afrodescendiente. Entonces, después de una dictadura de Pinochet, el pueblo chileno se rebeló. A pesar de que ya no estaba Pinochet, seguía el modelo de Pinochet, el pinochetismo, ¿verdad? Entonces, bueno, los gringos entendieron que tenían que girar y buscar otra forma de dominar. Entonces, hoy en día parece que están buscando utilizar socialdemócratas o liberales como el caso chileno con Boric, ¿verdad? Eso es un poco de lo que yo puedo apreciar ahora mismo y no hay duda que ellos quieren entorpecer los procesos de liberación, porque cuando el pueblo peruano triunfe y cuando los argentinos triunfen, van a sacar a los ingleses de las Islas Malvinas y van a sacar a todos los gringos que son invasores, que son militares, que son usurpadores de todas las Américas. Si un gringo quiere llegar a América Latina, que llega con su bolígrafo, que llega con sus cuadernos, que no llegan con armas, que no llegan con arrogancia. Nosotros tenemos, si vamos a viajar para aprender, no para imponer. Ustedes tienen mucho más que enseñar a nosotros que nosotros tenemos que enseñar a ustedes. Vamos a dejarlo así claro y pelado. Sí, hay un dato más, compañero Dani, que es hoy trascendió en la mañana sobre las elecciones en Guatemala. Los resultados dan a Sandra Torres, que es la ex primera dama, por lado de la derecha, y Bernardo Arévalo disputarían en agosto próximo la segunda vuelta. En Centroamérica también están pasando situaciones parecidas a este lado del continente. Y es que, como lo dijera el gran estadista Hugo Rafael Chávez Frías,
Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. América está pasando por un mal momento, todo el continente americano. Centroamérica, ¿podemos exceptuar de lo que está pasando en todo el continente? Muy bien, vamos a dar un pequeño giro por Centroamérica. Vamos a comenzar en Nicaragua, donde los gringos no han podido y por eso atacan tanto al sandinismo. Aquí cada día el Congreso norteamericano anuncia una nueva ronda de sanciones y guerra contra el pueblo nicaragüense. Yo estuve en Managua y León el año pasado y la economía nicaragüense está muy fuerte. El bloqueo, los nicaragüenses no tienen tantos años bloqueados como Venezuela y como Cuba. Yo vi la economía sandinista bastante fuerte. Yo vi una policía y un militar y un ejército muy consciente, muy en defensa de las reivindicaciones sociales del campesinado, de los barrios populares. Yo vi mucho progreso, mucho entusiasmo y mucha esperanza en Nicaragua, a pesar de que la guerra mediática te dice que Nicaragua es terrible, pero esa es la guerra contra nuestros propios intereses. Malcolm X, para nosotros, uno de nuestros referentes ideológicos y culturales más fuertes, como antiimperialistas, como socialistas, como izquierdistas, es Malcolm X. Y Malcolm X profundizaba con todas esas cuestiones de la soberanía de los pueblos, ¿no? Guatemala está en un momento bastante difícil. Los guatemaltecos han vivido cuántos años de represión. Los guatemaltecos son sobrevivientes de esa guerra subsidiaria en los años 80, igual que sus vecinos en El Salvador y por supuesto los nicaragüenses. Esas guerras contra el proyecto de liberación nacional en El Salvador, Nicaragua y Guatemala principalmente, en los años 80, es la fundación histórica y contemporánea para entender lo que está pasando hoy en Guatemala y El Salvador. Bueno, en El Salvador es algo que tenemos que estudiar muy de cerca, el fenómeno Bukele. Bukele todos los días persigue a los pobres, a los llamados pandilleros, pero él nunca persigue a quienes son los verdaderos pandilleros, y esos son los oligarcas, las 8 familias oligarcas de El Salvador que controlan casi la economía completa, ¿verdad? Entonces los salvadoreños están viviendo una situación bastante difícil, porque cuando esos policías van atrás de las llamadas gangas, van atrás también de muchísimos jóvenes que son inocentes, pero nacieron pobres y son de los barrios. Y lo mismo pasa aquí mismo en el Bronx, en Nueva York. Nada más porque hay un joven negro, nada más porque ellos suben sus gorritas y eso, y tienen su estética y sus ropas, la policía lo humilla, lo brutaliza, lo abusa y hasta lo mata, como hemos visto tantas veces, como lo que pasó con George Floyd en el 2020, para que el mundo viera lo que de verdad pasa cotidianamente aquí. Panamá está con también grandes luchas sociales, los estudiantes y los sectores populares resistiendo la privatización de su economía. El otro gran titular en Panamá, no hace tanto, hace como 1 año y medio que fue el aniversario de, creo que fueron 25 años de la invasión navideña de Panamá en el 89. Los panameños siguen con una gran lucha para sacar 11, ni caben con mis dedos, ¿verdad? 11 bases militares gringos en el territorio panameño. Entonces, la idea de los gringos es seguir creando un circo militar para que puedan seguir presionando
a Venezuela y a Cuba y a Nicaragua y a Bolivia, y ahora vienen elecciones en Ecuador, ¿verdad? Costa Rica, en Costa Rica hay grandes luchas sociales, por supuesto en Belice también. Entonces ahí hay una panorama. Honduras. Honduras es como México, es como Argentina. No es tan radical, no es tan antiimperialista. El balance de fuerzas en Honduras no es tan favorable para una revolución profunda, radical, como lo que se ha hecho en Bolivia y lo que se está haciendo todos los días, haciendo revolución y cambios históricos. Xiomara Castro ha tenido que andar con mucho más cuidado. Por eso la importancia, Percy, de analizar país por país, porque lo que pasa aquí en los Estados Unidos nunca va a ser igual con lo que pasa en Puerto Rico, y lo que pasa en Puerto Rico nunca va a ser igual con lo que pasa en Cuba. Puede ver que hay semejanzas, pero hay grandes diferencias. Por eso la importancia de estudiar cada proceso de liberación nacional, y debemos de estar solidarios, porque si no estamos con el liderazgo de las MAS en Bolivia, si no estamos con el PSUV en Venezuela, si no estamos con el Partido Comunista de Cuba, si no estamos con los sandinistas en Nicaragua, ¿con quién estamos? No se puede. Tenemos un dicho en inglés, you can't be neutral on a moving train. Un tren que se mueve por la historia, uno no puede ser neutral. O uno está con el opresor o uno está con los oprimidos. Y espero que cada persona que está participando puede decidir que sí, que está de nuestro lado, el lado de lucha y liberación. Ahora, compañero Dani, hay un tema, hablando específicamente del Perú, que la justicia peruana admite, dicen diferentes medios de comunicación, tramitar el recurso de Pedro Castillo para anular su destitución. Son 10 días históricos los que nos esperan para todas las naciones que habitan este territorio llamado Perú hasta ahora. Son 10 días de tensa calma ante el anuncio de los movimientos sociales de la gran tercera toma de Lima. ¿Cuál cree usted que sea el panorama que se viene para el Perú? Bueno, la verdad es que tengo temor en lo inmediato, porque las fuerzas de represión de Dina Boluarte, del gobierno golpista y usurpador, ha demostrado que no tienen miedo de disparar y herir y hasta matar. Entonces, hay grandes movimientos en Puno, en el interior. Nosotros vemos, mira, que un congresista golpista, cuando vaya a Arequipa, cuando vaya donde quiera, mira cómo el pueblo lo recibe y lo sacan de una vez, porque el pueblo peruano no es estúpido. Ellos no tienen una venda en sus ojos. Ellos pueden ver claramente que lo que pasó a Pedro Castillo, ellos lo sintieron en sus propios corazones. Y como bien dijo un gran dirigente peruano, su nombre se me escapa porque es difícil aprender todos esos nombres de todos los países de América Latina, pero dijo un dirigente social peruano en estos días, dijo: un pueblo que lleva a Tupac Amaru por dentro no va a ser vencido tan fácil. Entonces yo lo que veo es que el movimiento está exigiendo el regreso de su presidente. El presidente no solamente debe estar libre, debe de estar en el palacio presidencial, debe de estar gobernando hasta que su término se termina, según la constitución peruana, que la derecha defiende cuando le convenga y cuando no le convenga lo usurpan, como hemos visto. Entonces yo veo mucha lucha, veo la necesidad de internacionalizar la lucha, porque entendiendo
las intenciones de los gringos en Ucrania y contra Rusia, entendiendo las motivaciones de los gringos en África y su carácter antichino, ¿verdad? Entendiendo todo ese panorama de lo que es la panorama mundial, eso puede ayudar al pueblo peruano a entender lo que está pasando por dentro, porque hay una dialéctica, hay una conexión. Si los gringos se están perdiendo terreno en casi todas las Américas, ellos analizaron, ellos pagan, nosotros tenemos nuestras analistas, ¿verdad? Usted, por ejemplo, Percy, tiene un gran dominio de la geopolítica, ¿verdad? Nosotros lo hacemos de corazón, nosotros no recibimos casi jamás un centavo o por nuestro trabajo, lo hacemos por conciencia, por responsabilidad histórica. Al mismo tiempo que estamos nosotros, el David contra el Goliat imperial, ¿verdad? El imperio está pagando sus analistas, muchos de los cuales se graduaron conmigo del Ivy League, de Columbia University, Harvard y todas esas universidades que cuestan hoy en día por encima de $100,000 por año. Ellos están pagando y entrenando sus analistas. Y lo que ellos pudieron observar en ese último año fue que Bolivia estaba más fuerte que nunca. No había posibilidad de repetir lo que se dio en el 2019, un golpe contra el pueblo, contra Evo Morales, contra Lucho, contra el liderazgo, ¿verdad? Del movimiento socialismo y contra la gobernación boliviana. Ellos analizaron que en Argentina ellos tienen posibilidades de volver al poder ahora en octubre. Mira su campaña de lawfare, casi han asesinado a Cristina. Ya la tienen supuestamente fuera de la política, ¿verdad? En Chile ellos entendieron que con Gabriel Boric ellos podrían seguir operando, aunque Gabriel Boric tal vez defiende algunas reformas, porque esa es la idea, ¿verdad? El liberalismo, el reformismo te quiere apaciguar y callar con algunas migajas. Y Malcolm X explicaba, no queremos las migajas de los gringos, queremos una panadería propia, queremos una panadería nuestra donde podemos fabricar nuestro pan. Es una metáfora para entender que la clase dominante allá en Lima va a tratar de seguir comprando conciencias, tirando algunas migajas. Eso siempre es su estrategia. Ellos abusan, controlan y matan con la mano dura, conservadora, la mano derecha, y después viene con su mano, la otra mano, que ni siquiera voy a llamar izquierdista, porque no es izquierdista, es una mano liberal, de reforma. Ellos tienen ahí algunas migajas, pero nosotros rechazamos totalmente esas migajas y esa caridad, porque Perú, como ya bien sabemos, es uno de los países más ricos del mundo, igual que Bolivia, ¿verdad? Igual que Venezuela, igual que Brasil. Esos son grandes mercados con cuantos recursos. Y el peruano que dice que los gringos no están babeando atrás de esos recursos, bueno, para mí ni siquiera hay un diálogo, no hay como conversar con ese peruano porque está muy equivocado y tiene el cerebro muy lavado. El doctor argentino Ernesto Che Guevara decía en los años 60 que es bastante difícil organizar un pueblo que en sus ojos tienen el whisky y los símbolos de dólares. Quisiera agregar en el 2023, es difícil organizar un pueblo que en sus ojos tienen visas y pasaportes norteamericanos y la idea nada más de abandonar la patria y la patria grande y ir a buscar el destino en los Estados Unidos, donde el dinero vale más y hay más infraestructura. ¿Por qué? Precisamente porque fue usurpado del pueblo peruano, del pueblo boliviano. Aquí tenemos una consigna. Cada vez
Tú sabes que en Nueva York, Percy, hay muchos rascacielos y hay grandes carreteras y puentes y vienen turistas de todas partes del mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí una idea que quisiera compartir antes de usted hacer la próxima pregunta o declaración, ¿verdad? Cada vez que miramos a uno de esos rascacielos, lo que nosotros estamos realmente mirando es sangre aymara, recursos peruanos robados, un holocausto contra los pueblos quechuas, contra los pueblos andinos. Esos rascacielos fueron hechos a fuego, explotando los ancestros de ustedes. Nosotros entendemos que tenemos un gran deber a nivel de toda la sociedad gringa de restitución de todo lo que fue robado de Haití, robado de México, robado de todas las Américas. Entonces en inglés lo llamamos reparations, reparaciones o restitución. Eso también tiene que ser lo que los movimientos sociales de Perú, que han exigido eso históricamente, y hay que seguir exigiendo eso. Entonces, lo que yo veo en lo inmediato y en el futuro más prolongado es mucha lucha, y eso va a ser una lucha a sangre y fuego. Los gringos ellos no quieren que se le vaya de las manos Perú, porque en Perú ellos entienden que a través de Perú ellos van a seguir presionando a Bolivia. Porque ya no han perdido a Colombia, pero mencionaste ahí a Gustavo Petro, ya ellos no pueden manipular a través de Colombia tan fácil como antes. Entonces, ellos necesitan como su base principal. Sí, claro. Israel es su base principal en lo que es el Medio Oriente, ¿verdad? Colombia, hasta el año pasado, fue su sionismo o su Israel en Sudamérica. No perdieron Colombia, pero Gustavo Petro y el pueblo colombiano le está dando bastante obstáculos. Entonces, la tesis nuestra es que ellos están viendo a Perú como su próximo Israel para controlar el destino sudamericano. Entonces, bueno, ojo allá en Perú, que esta lucha no va a ser fácil. Y nosotros entendemos que tenemos que seguir mandando delegaciones internacionales para nosotros solidarizarnos con ustedes, porque más prensa, más redes sociales, más atención internacional, ellos no van a poder seguir torturando, secuestrando, desapareciendo y asesinando tan fácil. Claro, no, y agradecer a la comunidad internacional que pone los ojos en Perú, y es que una agresión a Perú no es solo a ese pueblo o a los pueblos que habitan ese territorio, sino entendemos que es a todo un continente. Hay que tener en claro que Perú sale de un letargo, un espasmo fujimorista, servil a transnacionales que cambiaron la constitución política entre gallos y medianoche para poner los recursos geoestratégicos a disposición del sionismo y del imperio norteamericano. Si la sociedad está en ese nivel de análisis totalmente estupidizado, totalmente enajenado, es justamente por culpa del fujimorato. No le vamos a decir fujimorismo porque no es una corriente de opinión filosófica, es una banda delincuencial que cambió la constitución entre gallos y medianoche para perjudicar a todo el continente, ni siquiera a las etnias que habitan en el Perú. Compañero Danny Shaw, queremos agradecerle muchísimo, hemos hablado bastante de todos los países, desde Centroamérica hasta la Patagonia chilena, Argentina. Queremos por estos momentos agradecerle mucho su presencia en Comunisur. Queremos escuchar sus palabras, su mensaje final desde la entraña del monstruo de Gringolandia, como le decimos nosotros, para los pueblos en resistencia anticolonial de todo nuestro hermoso Abya Yala. Sí, muy bien, Percy, gracias por la invitación. Ojalá que en un futuro cercano puedo estar ya en persona con ustedes haciendo ese trabajo de solidaridad, de concientización. Andaré con mis cuadernos porque siempre que voy a Perú, y todavía no he tenido la fortuna de llegar a Bolivia, pero pronto espero estar allá.
aprendiendo y participando y contribuyendo de cualquier forma que uno puede, porque de verdad, aunque uno nació en Gringolandia y mi primer idioma siempre va a ser el inglés, simpatizo y siento solidaridad. Yo me acuerdo en el 96, los estudiantes peruanos que fueron masacrados en la embajada japonesa, y el hijo mío, Kawan Amaru, Kawan es un nombre tupí de las Amazonas. Kawan quiere decir cacique, y aquel pájaro fuertísimo, falcón en el tupí, ¿verdad? Y Amaru, igual que, por supuesto, el legendario líder inca Tupac Amaru. Y imagínense el rapero, el cantante tal vez más importante en nuestra historia, Tupac Shakur, Tupac Amaru Shakur, ¿verdad? Y salió un documental de su mamá hace poco que se llama Querida Madre, Dear Mama. Oye, todas las conexiones, o sea, un gringo con esa conexión con Perú, con los ancestros, mi propio hijo que lleva eso en sus venas, ¿verdad? Y en su conciencia, y el rapero afrodescendiente, y el rapero más importante, que más transmitía mensajes a través de la música, de amor, de rebelión, lleva también ese ejemplo. Y con eso concluyo, porque el tiempo va volando cuando uno está en esos esfuerzos de lucha, Percy. La mamá de Tupac Amaru Shakur, Afeni Shakur, le explicó a su joven en los años 70 que su nombre era ese nombre porque no era sencillamente un norteamericano, no era sencillamente alguien de los Estados Unidos, que él era un internacionalista, que él era un revolucionario, que por sus venas corría pues las luchas colectivas, y yo me junto a esa formulación, y para mí es un honor y un deber participar con ustedes. Entonces aquí nuestros movimientos antiimperialistas estamos a la orden. Ustedes son nuestras hermanas y hermanos, y ustedes de verdad son los héroes anónimos del mundo, porque el New York Times, el Wall Street Journal, CNN, Fox nunca van a resaltar todo su heroísmo y su resistencia, pero nosotros los humildes de esta tierra sí reconocemos que ustedes son el futuro de Perú, de Bolivia y de todas las Américas. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Danny Shaw. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pública de Nueva York. Además es investigador del Consejo de Asuntos Hemisféricos y analista de Relaciones Internacionales y Geopolítica. Muchísimas gracias, compañero Danny Shaw. Antes de despedir este programa, queremos mandar todas nuestras buenas vibras a nuestros compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de las naciones que habitan esta colonia hasta ahora llamada Perú, a nuestros hermanos Asháninkas, Aymaras, Aguajún, a nuestros hermanos Jíbaro, Machiguenga, y todas las naciones yurimaguas, los chancas, los quechuas, las naciones que habitan este territorio llamado Perú, que está en resistencia, y hacerles el recuerdo de que no se pierdan nuestra cobertura especial, Comunisur desde el lugar de los hechos a través de INTV, la señal que integra Bolivia para toda la patria grande. Me despido, yo soy Percy Katari con un Jayaya Latinoamérica, Causachum Perú. Transmite desde el corazón del Abya Yala. Comunisur.